hacer ese, el de la sumatoria de base. Entonces, como te decía, tienes 1 más 2 más 3 más 4 y así hasta n. 1 más 2 más 3 más 4 hasta n. ¿Ya? Y tú querés saber cuánto vale eso. Y para eso vamos a usar lo que se denomina el principio de inducción matemática. ¿En qué consiste este principio? En primer lugar, vas a tomar casos base, ¿ya? O sea, vas a evaluar, ¿ya? Vas a evaluar para determinados casos. Por ejemplo, no sé, para n igual a 1, ¿cierto? Para n igual a 1, para n igual a 2, ¿ya? Luego, tú vas a realizar una suposición, ¿cierto? Supongamos que se cumple para n igual a k, ¿cierto? Para un valor k, ¿cierto? Claramente k tiene que ser menor que 1. 3, bueno, 4 también podemos añadir, pero si por medio de k, n igual a k yo logro llegar a n igual a k más 1, yo hago el cuarto paso, que es la generalización. Entonces, yo voy a decir ya, veamos los siguientes casos base cuando n es igual a 1, cuando n es igual a 2. ¿Ya? Luego, supongamos que se cumple para n igual a k. Yo tomo n igual a k como verdadero. ¿Ya? Algo verdadero. Y al ser verdadero, yo voy a poder trabajar con él y poder llegar a n igual a k más 1. Y yo digo ya que llegué por medio de n igual a k a n igual a k más 1, generalizo para todo natural. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo de la sumatoria de 2, ¿cierto? Esto que tenía acá, esto va a ser igual a n de n más 1 partido de 2. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer esto mismo que está aquí, pero asociando a la sumatoria de 2. Ya, entonces, en primer lugar, ¿cuál sería tu caso base? Según tú. Igual a 3. ¿Seguro? Sí. O sea, claro, pero mira, esto yo lo puedo escribir así. 1, n igual a n. Esto lo escribo aquí, eso lo escribo para que se entienda cómo va realizando esa progresión. Ahora, en este caso, nuestro caso base es n igual a 1. Porque, entonces, si n es igual a 1, esto implica que 1 más, no, 1, simplemente 1, va a ser igual a, y aplicar esto que tú quieres demostrar. Entonces dices 1 de por 1 más 1 partido de 2. Y eso claramente te da 1, ¿cierto? Entonces se cumple. Ahora, si n es igual a 2, esto implica que 1 más 2, que es igual a 3, ¿cierto? Va a ser igual a 2 por 3 partido de 2. Se cancelan esos dos y claramente cumple. ¿Cierto? Ahora, no es necesario que siempre sea 1 o 2. Tú podrías tomar un valor que tú quisieras, pero por lo general se suelen ocupar los primeros para no. Por ejemplo, si hubiera tomado n igual a 5, ¿cierto? Yo estoy aquí, ¿cierto? N igual a 5. Entonces, se suele entender como que yo demostré para los casos que vienen para acá. Pero para los casos que están aquí, no fue la demostración. ¿Sí? Entonces, por eso se utilizan los casos base. ¿Ya? Entonces, los que son más fáciles de trabajar, ¿cierto? Entonces, luego hacemos la suposición. 2. Supongamos que se cumple para n igual a k, ¿cierto? Vamos a tener entonces 1 más 2 más hasta k igual a lo mismo que aquí, pero reemplazamos k.
que esta parte la voy a escribir bien formal, ¿ya? Para que se entienda. ¿Ya? Entonces vamos a decir, si se logra llegar, ¿ya?, a n igual a k más 1 por n igual a k, es decir, lo mismo, estaríamos utilizando el reemplazo, pero por n igual a k más 1, ¿cierto? Primero 1 más 2 más de k más k más 1, y reemplazamos aquí, de k más 1 por k más 2 partido de 2, ¿cierto? A esto se quiere llegar, ¿ya?, por medio de n igual a k, o sea, esto que tenemos acá. Entonces, si se logra llegar a n igual a k más 1 por n igual a k, es decir, esta expresión de aquí se generaliza para todo n, y que por lo general va a ser natural, ¿no es cierto? En las progresiones o situaciones de este tipo siempre se trabaja por lo general con natural, ¿ya? Entonces tenemos eso, ¿cierto? Queremos llegar a eso. Ahora, vamos a realizar esto. Ahora bien, 1 más 2 más así hasta k más 1, ¿cierto? Igual. ¿Cómo yo podría utilizar esto que tengo aquí acá? ¿Cómo? Yo quiero utilizar esto para poder llegar a esto de acá. Mira. Eso de ahí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de especial esto que está aquí? Que es una sumatoria, ¿Ya? que es ¿No? no sé, es infinito, ¿no? No, o sea, en realidad no es infinito, sino que ya está acá. Pero mira, por ejemplo, si yo te digo x más y igual a 5, ¿ya? Pero antes yo te dije que x es igual a 3. Yo puedo venir a reemplazar 3, ¿cierto? Entonces digo que 3 más y es igual a 5, por lo tanto y igual a 2. ¿Sucede algo parecido acá? Mira, eso y esto. ¿Sí? Entonces fíjate, si esto es igual a esto, yo perfectamente lo puedo reemplazar, ¿cierto? Entonces esto voy a tener que va a ser igual a k de k más 1 partido de 2 más k más 1. ¿Ya? Si yo tomo esto como un término, aquí yo puedo, bueno, primero saquemos un mínimo común múltiplo, ¿cierto? Sería 2, ¿cierto? Entonces va por 2 partido de 2. Ahora sí, yo puedo sacar término común, ¿cierto? Sí. Que sería k más 1. Entonces esto va a ser igual a k más 1 por k más 2 partido de 2. Y si te diste cuenta, esto de aquí es lo mismo que nosotros queríamos llegar, que esto de acá. Estos son exactamente igual. Entonces uno dice, entonces por lo tanto se generaliza para todo natural. N natural. ¿Ya? Entonces, hicimos eso, ¿cierto? Supusimos para un n igual a k, ¿cierto? Lo tomamos como verdadero y lo trabajamos dentro de la forma inicial de k más 1, ¿cierto? Llegando a esto de acá, ¿cierto? Por lo general, cuando se habla de inducción en igualdades, siempre se va a llegar a algo parecido a esto, ¿cierto? Algo así como
Ya, yo tengo, ya, primero pruebo, tengo el caso base, o sea, el caso supuesto, ¿cierto? Y este caso supuesto yo lo voy a reemplazar en una situación para cama 1. Y lo desarrollo y voy a obtener lo que yo quería. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer otro. Bueno, igual antes me gustaría mencionar algo respecto a esto, que es lo siguiente, que esto tiene otra manera de probarse. ¿Ya? Bueno, debe tener muchas más, pero por ejemplo, tenía esto, ¿cierto? N-2 más N-1 más N. ¿Ya? Fíjate, si tú tenés, si sumas estos dos, ¿cuánto te da? N. No, N más 1. 1 más N. ¿Ah? Sí, si sumáis estos dos. Si sumáis este con este. N más 1. ¿Ya? N más 1. ¿Y este? N más 1. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí tú tenés N términos, ¿cierto? Y aquí tú estás realizando, estás agrupando de a dos términos, ¿cierto? Entonces estás realizando N partido de 2 términos de N más 1, ¿cierto? Entonces ahí tú tenés N más 1, ¿cierto? Que es la suma que te da cada término, cada conjunto, ¿cierto? Por N partido de 2, que es la cantidad de conjuntos que vas a tener. Y ahí justamente llegaste a lo que tenías, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, hay otra manera que es un poquito más borrosa, pero que es muy parecida a esta. Tú dices, ya, voy a decir que S es igual a 1, voy a poner otra letra porque me parece eso, ya, pero que A es igual a 1 más 2 más 3 más así hasta n menos 2, n menos 1 hasta n. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si tú tenés A igual a 3 más 5, ¿cierto? Esto es lo mismo que 5 más 3, ¿cierto? Entonces, perfectamente yo podría invertir toda la suma, ¿cierto? Entonces, voy a tener n más n menos 1 más n menos 2, así hasta 3 más 2 más 1. Ahí lo que hice fue eso, ¿cierto? Como que tomé todo esto y la di vuelta. Lo mismo, la suma de estos dos, N más 1. n más 1, la suma de estos dos, N más 1. n más 1, n más 1, n más 1, n más 1. Entonces aquí voy a tener, si lo sumo, ¿cierto? Aquí lo hice una suma. Aquí tengo tengo 2a igual a n más 1 por n, ¿cierto? Porque aquí tengo 1, 2, 3, 4, n, ¿cierto? Cada conjunto tiene n términos. Y por lo tanto a es igual a n más 1 por n partido. ¿Ya? Esas son otras maneras de llegar a lo mismo. ¿Cuál es más válida? No, la verdad no sabría decirlo, pero también se utiliza. Entonces, ahí vimos el primer ejemplo de una. Principio de inducción matemática. Eso, el principio de inducción matemática. Entonces vamos a realizar, yo creo que dos más como de sumatorio, de igualdad, y después, si alcanza el tiempo, primero vamos a hacer algo. Claramente esto debe escribirse mucho más formal, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo puse si n igual a 1, no. Uno podría decir, véase que si n es igual a 1 se cumple, y ahí realiza el desarrollo. Véase que para n igual a 2 también se cumple, hace el desarrollo. Y luego uno dice, supongamos que la afirmación se cumple para n igual a k, es decir, esto da. Y luego ahí lo puse así bien formal, porque quería que se entendiera. Pero eso. Entonces, ya mira. Que esto siempre se me olvida. ¿Dónde está? Ya.
Entonces, ahora el segundo ejercicio que vamos a hacer, vamos a decir de que para un polígono de PN, ¿cierto? De n más dos lados, ¿cierto? La suma de ángulos interiores va a ser igual a n por 180. ¿Ya? Bueno, si tú te acordáis, creo que no me pasé, no pasé por lo tercero, pero yo cuando estuve haciendo la promoción del taller, pasé diciendo lo siguiente, ¿cierto? Tú tenías un triángulo y sabéis que la suma interna es de 180. Tú tenías un cuadrado y ¿cómo podéis saber la suma de su ángulo interno? Pasáis una recta, o sea, un segmento, y estos son 180, estos son 180, entonces son 360. Tú tenías un pentágono, lo mismo. Trazáis triángulo, voy a traer 180 más 180 más 180, 540, ¿cierto? Pero ahora vamos a hacer una generalización para cualquier polígono, ¿cierto? Por ejemplo, uno de 7, uno de 11. Por eso en el ejercicio que salía uno de los ejercicios. No, nada que ver. Ya, pero no sé, uno podría tomar un decágono, no sé, un decágono. ¿Sí? Para un mundo distinto, para poner en cualquier. Ahora, empezamos. Caso base. ¿Cuál es mi caso base? N igual a 1. Ya. Ahora, fíjate que no siempre va a ser n igual a 1. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso sí es, ¿sí? Porque se adaptó esto de aquí para que fuera n igual a 1. Pero por ejemplo, si a mí me dicen un polígono de n lados, ¿cuál sería mi caso base? N igual a 3. N igual a 3, ¿cierto? No existe n igual a 2, no existe n igual a 1, n igual a 3. ¿Ya? Entonces decimos n igual a 1, ¿cierto? Si n es igual a 1, lo mismo, aquí lo escribimos informal. Voy a tener 3 lados, lo que implica 180 grados, ¿cierto? La suma, ¿cierto? Si n es igual a 2, esto implica 4 lados, y también implica que 2 por 180, 360 grados. Si n es igual a 3, esto implica 5 lados, lo que implica también lo que decíamos, ¿cierto? Que esto por este. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos los casos base. Ahora, la suposición. ¿Cómo sería la suposición? Utiliza esta misma estructura para hacer la suposición. Acuérdate que la suposición, bueno, ahí sería, ahí yo casi siempre ocupo K, ¿cierto? Pero voy a ocupar otras letras, voy a decir, no sé, n igual a A, n igual a B, n igual a carita feliz, n igual a estrellita, lo mismo. Si eso es una representación. Entonces sería la solución de N igual a igual que era el interno. ¿Qué? Sería como N igual a I, sí, n igual a I. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Cuántos lados tendría? tendría 3 lados. Bueno, si tenía I. Pero ¿por qué tendría 3 lados? Ocupa lo que tenía aquí arriba. O lo que te dan aquí, ¿cierto? Se implica que N sería igual a I más 2. Los lados, ¿cierto? Entonces, los lados van a ser I más 2. O sea, la figura tiene I más 2 lados. ya, I más 2 lados. Anótalo. Implica Ya, tenéis I más 2 lados. Ahora, ¿cuánto sería la suma de los ángulos interiores? sería I más 2 por 180 I más 2. o N. ¿Se acuerdan que lo que tú estás haciendo aquí es reemplazando n? Si tú dices que n es igual a i, ¿cuánto sería la suma de los ángulos interiores?
y por 180. Ya, ¿viste? Anótalo. Claro, ahí tiene que ser algo más formal, pero está bien, estamos haciéndolo aquí. Ya, ahora, ¿a qué es lo que tú quieres llegar? Comprobar de un polígono de n más 2 lados, si la suma de su ángulo interno sería n igual n por 180. No, pues eso es lo que tú estás suponiendo, ¿sí? O sea, sí, quieres llegar a esto, pero teniendo en base a esto. Acuérdate que decíamos, si yo supongo para un número, si yo logro inducirlo por medio de ese número a su sucesor, estamos listos, ¿cierto? Generar eso. Entonces, lo que tú quieres hacer es que, lo mismo que aquí, ¿cierto? Tendría que sumar 1, que para un polígono de n igual a i más 1, que va a tener, ¿cuántos lados? Pues tenéis i más un lado. Esto es lo que tú quieres llegar, ¿cierto? Cuando n es igual a i más 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos lados tendría? Si i es igual a i más 1, si n es igual a i más 1, ¿cuántos lados tendría? Y más un lado. Si aquí lo que hacemos es reemplazar esto que está aquí en eso. Más 3 lados. I más 3 lados, ¿cierto? Ahí. I más 3 lados. ¿Y qué va a tener? Utilizando este mismo de acá. I más 1 por 180. Tengo que olvidar un poco porque este es un poco más abstracto. ¿Ya? Entonces vamos a tener un polígono de n más 1 lado. De i más 3 lados, ¿cierto? Entonces, este polígono lo voy a dibujar así, abierto, simbolizando que tiene i más 3, o sea, i más 3 lados, ¿cierto? Ahora, fíjate, yo voy a hacer lo siguiente. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Yo tengo mi polígono de i más 3 lados y saco 2, ¿cierto? Saco 2, pero a la vez pongo 1, ¿cierto? Ese que está ahí. Entonces, ¿cuántos lados tendría? 3. No, del total de lados. De esta figura, ¿cierto? Que ven aquí y no considera esto de acá, ¿cierto? Después sí, como no sé, si yo tuviera un pentágono y aplicando lo mismo, yo tiro esta línea de acá y quiero saber cuántos lados tiene este polígono. Entonces, si aquí yo tenía i más 3 lados, le quité 2 y le sumé 1, ¿cuántos lados tiene ahora? 2. No, en total la figura. Es como aquí. Yo tenía 5 lados, ¿cierto? Sí. Le quité 2 y le sumé 1, ¿cierto? Que dice que está ahí. Entonces ahora la figura tiene esta de aquí. ¿Cuántos lados tiene? 4. Apliquemos lo mismo acá. Yo tenía i más 3 lados. Le quité 2, le sumé 1. ¿Cuántos lados tengo ahora? No, ¿Qué? y más 2. I más 2, ¿cierto? Pero fíjate. Entonces digo ya, este polígono que viene aquí tiene i más 2 lados. Pero si yo recuerdo, yo decía que la suma de los ángulos interiores de un polígono de i más 2 lados iba a ser igual a i por 180. Entonces la suma de todos estos ángulos que yo tengo aquí, ¿cierto? Todos estos que vienen aquí, van a ser i por 180. Ahora, de este pequeño triángulo que tengo acá, ¿cuánto sería la suma del ángulo interior? 180. 180.
Y si yo lo sumo, ¿qué pasa? Sumo este con este. Y por 360. Entonces, digo y por 180 más 180. ¿Cuánto es? Y por 360. ¿Seguro? Está multiplicando esto. Piensa que este está multiplicado por 1. Esto no es multiplicación. A ver, hagámoslo aquí. Yo digo ya, lo mismo. Ahora vamos a hacer la suposición para 4 lados, ¿cierto? Yo digo ya, este tiene 4 lados. Yo sé que este vale 360 en la zona interior. Aquí tengo 180. ¿Ya? Entonces voy a tener 360 grados más 180 grados. Es lo mismo que 540, ¿cierto? Pero fíjate lo que tengo acá. Yo tengo 180 por 3 más 1 por 180. Y el 3, si yo me recuerdo, ¿cierto? Implicaba del polígono 3, ¿cierto? Y yo decía ya, este tiene 5 lados. Entonces, n vale 3, ¿cierto? N más 2 lados. ¿Cómo realizo esta suma? ¿Voy a factorizar? ¿Sí o no? ¿Sí? Y claro, es como que tú tuvieras i por 5 más 5. ¿Cierto? Y puedo factorizar por 5. Voy a tener 5 de i más 1. Entonces aquí lo mismo. Le digo 180 de i más 1. I más 1. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, claro, porque yo multiplico aquí, yo tengo este de acá, y este lo multiplico aquí, yo tengo este de acá. Y si te fijas, esto de aquí era justamente a lo que yo quería llegar acá, y como llegué a eso, se generaliza para todo el mundo. ¿Ya? Entonces volvimos a lo mismo. ¿Veis? Entonces ahí vais a tener que ir practicándolo, pero por lo menos estos son casos básicos. Son como los que primero se ven. Y ahora vamos a hacer uno y uno va a ir ahí. Entonces, ahí ya tenéis dos conceptos nuevos que los tienes que guardar dentro de tu memoria. Que por un lado tenía eso, ¿cierto? La sumatoria de Gauss, y por el otro tenía eso. Ahora vamos a añadir otro, que es la suma de números impares. Pero para eso voy a ver, porque no me acuerdo. ¿Dónde lo tengo? Entonces, lo que viene ahora, tenemos que por demostrar que 1 más 3 más 5 más 7 más hasta 2n menos 1 es igual a n al cuadrado. ¿Ya? Ahí tú me dijiste que estaba haciendo eso y era para acordarme de cómo era la fórmula. Pero ahí, de hecho esto nos sirve, ¿cierto? Para ver lo que te quería mostrar, ¿cierto? Porque claro, 1 más 3, 4, ¿cierto? Pero 3 yo lo puedo escribir como 2 por 2 menos 1, ¿cierto? 4 menos 1, 3. Y yo tomo este valor de acá, ¿cierto? Entonces, en este caso, n sería igual a 2, ¿cierto? Ahora, el de aquí, tengo 1 más 3 más 5, igual a 9. 1 más 3 más
3 por 2 menos 1 igual a 9, ¿cierto? Esto de aquí es igual a 5. Y aquí en nuestro caso, n sería igual a 3. Entonces, ahí ya tenemos los casos básicos, ¿cierto? Entonces, 1, si n es igual a, vamos a n igual a 1, tendríamos 2 menos 1, 1. Entonces tendríamos 1 igual a 1 al cuadrado. Entonces, n igual a 1, cum. N igual a 2, también. Vimos que cum, ¿cierto? Este de aquí. N igual a 3, también cum. Los tres cumplen. Ahora, ¿cómo sería la generalización? ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo sería la suposición? Recuerda que puedes ocupar cualquier letra y que simplemente tú supones, ¿cierto? Que dice ya, yo supongo que esto es cierto, es verdadero. ¿Cómo sería? ¿Ya? N igual a A. Si me equivoco, da lo mismo. Sí. Acuérdate que cuando nosotros hacemos la suposición, solo estamos reemplazando el valor de n en lo que se nos da en el enunciado. Esa es la que está ahí arriba. Tú tenías esto, ¿cierto? Sí. Tú quieres reemplazar n por a, aquí y aquí, pero copiando todo lo demás. ¿Sí? O sea, tú dirías 1 más 3 más 5 más 7 hasta 2 por a menos 1 igual a cuadrado. Pero claro, solo estoy reemplazando. Estoy diciendo como, ya, voy a hacerlo para a. Sí. Sería 1. Ya, ¿qué más? Ya, bueno, tengo una cosita. Trabajamos con impares, ¿cierto? No, pero si todo lo demás está bien, solo ese 2 de que se te pasó. Pero está bien, ahí sí. Ya, bien. Entonces ahora, ¿a qué tú quieres llegar? A n igual a más 1, ¿cierto? Entonces tú lo pones ahí, n igual a más 1.
hicimos delante. Entonces, ¿cómo sería esta misma expresión para Amazon? Lo mismo, reemplazar donde están los valores de n en la expresión por A más 1 ahora. Ahora sería vamos. ¿Cómo sería esa representación para A más 1? Debe ser como ¿Ya? Ya, bien. ¿Viste? Entonces ahí vamos a tener una meditación. Tenéis que tener ya. Tú dices ya, yo supongo para un valor. Entonces reemplazo n por ese valor. Luego, yo lo que quiero hacer es llegar por medio del valor que tomé a su sucesor, o sea, en este caso a más 1. Y realizamos este reemplazo para tenerlo visual, ¿cierto? Para tenerlo visualmente cómo sería a lo que yo tengo que llegar. Entonces, ahora, se puede trabajar con esto, pero ¿cómo? Ahí está la pregunta. ¿Cómo se puede trabajar con esto? Yo podría insertar esto que está aquí, acá. Porque eso es lo que yo quiero hacer, reemplazar esto por A cuadrado, aquí. Mira. Resuelvo el paréntesis. ¿Ya? Te escribe todo lo demás. Así como que resolviste solo el paréntesis. Fíjate, de la expresión que tenemos aquí, yo claramente tengo todo esto, ¿cierto? Que está aquí. Que no estaría tan visible el 2a menos 1. Pero si te das cuenta, 2a menos 1, tengo aquí el 2a, aquí tengo el menos 1. ¿Cierto? Entonces yo podría reemplazarlo, ¿no? Pero no voy a decir que queríamos reemplazarlo, ¿cierto? Porque yo quería, o sea, tú reemplazas, ¿cierto? Pero te quedaría el a cuadrado más el 2, ¿cierto? Mira, me equivoqué yo. Mira, vamos a expandir esto un poco más. Igual hay que hacer el reemplazo, pero de otra manera. Esta expresión que está acá está escondida aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tendría 1 más 3 más 5 más 7 más. Y antes del A más 1 está el A, ¿cierto? Entonces tengo 2A menos 1 más 2 por A más 1 menos 1. ¿Ya? Y ahí sí, mira, esto de aquí está acá, esto de acá está acá, lo mismo que acá. Entonces tendría A cuadrado más, resolver paréntesis, 2A, 2 menos 1, 1, ¿cierto? ¿Y esto qué pasa con esto?
¿Qué puedes hacer con esto? ¿Tenía alguna manera de llevar esto, llegar a que sea esto acá? ¿Puede de alguna manera llegar a esto? ¿Cómo? Es ecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría esto? ¿Ya? Entonces sería... ¿Viste? Y justamente llegaste a lo que querías llegar, por lo tanto realiza la generalización para todo en una ruta. ¿Viste? Entonces, por lo general, cuando tú tenés inducción por igualdades, ¿cierto? Estas igualdades, se trabaja de esta manera, ¿cierto? Así como hago la suposición, luego veo el caso para K más 1 o para el valor sucesor y lo introduzco dentro. ¿Ya? Podríamos ver otro ejemplo. Yo creo que podríamos pasar directo a lo que son desigualdades. Ya, esto sí que no lo hemos visto, no lo ha visto ninguno de los que están dentro del taller, pero tenemos que pasar. Que son con desigualdades. ¿Ya? Cuando tú tenés desigualdades, por lo menos hasta lo que yo he visto ahora, vaya a forzar a que ocurra una inducción. ¿Ya? A ver, tú tenés. Vamos a dejar esto acá. ¿Cierto? Que esta sería como la suma de los impares consecutivos, ¿cierto? Luego tú podrías buscar en internet y te van a salir chorreras de estos así. Podrías buscar, no sé, la suma de esto, ¿cierto? Así hasta más n cuadrado. Podría buscar la suma de pares. 2n cuadrado, ¿cierto? O algo parecido, ¿cierto? Podría buscar, creo que hay una, no sé si se encuentra tan fácil, pero es la que es estándar. Así. De esto hay mucho, ¿sí? Son principalmente los que más se practican, de este tipo. Así como sucesión, ¿ya? Pero principalmente de estos, de enteros. De hecho, esta se ocupa en uno de los problemas que se tienen ahí en el libro de la integración de Bordón. Pero trata de buscarlos porque hay mucho. De hecho, aquí hay uno, ¿sí? Ese mismo, el del cuadrado. Sí, ¿viste? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Así está n al cuadrado. Hay que buscar una fórmula y probarla por inducción. Ahí puedes buscar la fórmula, si tampoco es necesario que la hay así como aumentar. Si lo así, mucho mejor. Bueno, y si queréis intentarlo, eso de buscar así como aumentar, así como inventar la fórmula, yo tengo entendido que tiene una asociación a esa ahí, a la suma de Gauss. Se asocia mucho a la suma de Gauss. ¿Ya? Pero eso. Entonces ahora vamos a ver una con desigualdad. Como te decía, la que yo he visto es como de forzar la inducción. Pero ¿cómo vamos a forzar la inducción? Ahí voy a añadir otra fórmula dentro de las que tenéis que ir. A ver, creo que podría hacer esto. Mira, yo me acuerdo que yo al grupo envié envié ¿cómo se llama? Envié problemas de inducción, ¿cierto? Los copié, ¿cierto? Estaban directamente del libro de la ONM, y antes yo había enviado un ejercicio que era con raíces, no sé si lo viste. Ya, pero era un ejercicio con raíces que me acuerdo que lo envié así solo, ¿ya? Así como solamente envié ese ejercicio. A ver.
este nos dice lo siguiente. Aquí es un poquito más pesado, un poquito más difícil, pero de todas maneras te lo quiero mostrar porque te va a servir. Entonces, tú tenías que demostrar lo siguiente. ¿Así? ¿Cierto? Bueno, aquí sería 1 raíz de 1, ¿cierto? Samite, más 1 partido en raíz de n, menor o igual que 2 raíz de n. ¿Ya? Eso es lo que tú quieres probar. Justamente lo vamos a hacer por contradicción. ¿Ya? Entonces, de partida, veamos casos básicos. Para 1, se cumple. ¿Qué se cumple para 1? Yo tendría 1 menor o igual que 2. Eso se cumple. Ahora vamos a desarrollar si para n igual a 2, ¿cierto? Yo tendría 1 más 1 raíz de 2, 2 menor que 2 raíz de 2. ¿Ya? Entonces vamos a jugar un poco con esto. Raíz de 2 más 1 partido raíz de 2. Menor o igual que 2 raíz de 2. Ya, entonces tú podrías decir que raíz de 2 más 1 va a ser menor o igual que 4. Esto pasa en general. Y claramente 4 es mayor que esto que se tiene acá. Porque, bueno, si queréis probarlo, así como ya más minucioso, ocupáis contradicción. ¿Cierto? Yo digo ya, supongamos que raíz de 2 más 1 es mayor o igual, claro, porque aquí solo tenemos uno de los casos, a 4. ¿Cierto? Entonces tú aquí estaríais diciendo que raíz de 2 es menor o igual a 3, y si aplicáis el cuadrado, vais a tener que 2 es menor o igual que 9, y ahí tenéis la contradicción. ¿Cierto? Entonces, viendo un poco de eso, decimos de que para n igual a 2 también se cumple. Entonces ahí vamos a tener dos casos, ¿cierto? Cumple y también n igual a 1 también. ¿Ya? Ahora para n igual a k, ¿cierto? ¿Cómo sería esto? 1 más 1 partido en raíz de 2 más 1 partido en raíz de 3, así hasta acá, va a ser menor o igual a 2 raíz de k. ¿Ya? Y ahora lo que yo quiero hacer, o a lo que yo quiero llegar, para el caso n igual a k, ¿cierto? Yo quiero llegar al caso n igual a k más 1. ¿Ya? O sea que 1 más 1 partido en raíz de 2 más 1 partido en raíz de 3, así hasta 1 partido en raíz de k, más 1 partido en k más 1 raíz de, sea menor o igual a 2 de k más 1. ¿Cierto? A esto yo quiero llegar. Por medio de esto, llegar a esto. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como te decía, es como forzado. Y lo forzamos por medio de ¿qué? Por medio de contradicción. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar esta desigualdad y vamos a sumar 1 partido de k más 1, raíz de, ¿cierto? Entonces aquí tú ya vas a tener 1 más 1 partido de raíz de 2 más hasta 1 partido de k raíz más 1 partido de k más 1 raíz de menor o igual a, ahí realizamos la suma, 2 de k raíz más 1 partido de k más 1 raíz de k, ¿cierto? Tenemos eso. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Y este era el problema que yo había dejado por demostrar que 2 de k raíz más 1 partido en esa posible va a ser menor que esto de acá, ¿cierto? Que es 2 de k más 1 raíz. ¿Sí? Entonces suponemos lo contrario. Lo contrario. Y claro, tú desarrollando esto vas a llegar a una contradicción.
no era tan larga, así que la voy a hacer. ¿Ya? Mínimo común múltiplo, ¿cierto? Aquí yo voy a tener 2 de esto multiplicado por esto, ¿cierto? Tengo k cuadrado más k, ¿sí? Raíz de más 1, y el partido que yo tenía aquí lo voy a pasar multiplicando y voy a tener raíz de k cuadrado por raíz de k cuadrado, que es k cuadrado, ¿cierto? Entonces, no es igual a que a 2k más 1, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Entonces, desarrollamos. Y desarrollo un poco más. Entonces aquí yo tengo 2k más 2 más 2, y este 1 lo va a pasar restando, ¿cierto? Entonces voy a tener más 1. Aquí voy a tener espérame, eso ahí, k más 1 multipliqué por k. Me equivoqué. Ah, no, sí, está bien. Ya. Entonces tenía esto de acá. Aquí me faltó la raíz, por eso no me da. Entonces aquí yo tengo k cuadrado más k raíz de, y el 1 lo pasé por. Entonces, vamos a amplificar al cuadrado. Voy a tener 4 por k cuadrado más k, igual que lo que tengo venido acá y que ahora está en paro, ¿cierto? Entonces tengo 2k más 1 al cuadrado. Desarrollamos esto. 4k cuadrado más 4k menor o igual que esto de acá, que es 4k cuadrado más 4k más 1, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Ya. Ahora, fíjate. Ese se cancela, ese se cancela. Este se cancela y este se cancela. Entonces obtuve que 0 es menor o igual que 1. Está mal. ¿Cierto? Esto es una contradicción. Entonces, por lo tanto, lo voy a colocar acá, esto viene por aquí. Por lo tanto, lo que tenía al inicio, 2 de k raíz de más 1 partido de k más 1 raíz de va a ser menor o igual a 2 de k más 1 raíz de. Pero esto ¿qué implica? Si tú tienes 1 menor o igual que 2 menor o igual que 3, 3 va a ser mayor que 1, ¿cierto? Como 3 también es mayor que 2, ¿cierto? Entonces vaya a tener esto de aquí, ¿cierto? Tenía 1 más 1 partido raíz de 2 más así hasta 1 partido de k más 1 raíz de menor que esto de acá, ¿cierto? Pero ahora añadimos lo que teníamos acá. Esto de acá, ¿cierto? Tenemos 2k raíz de más 1 de k más 1 raíz de. Y ahora añadimos eso que tenemos acá, a lo que concluimos acá, ¿cierto? 2 de k más 1 raíz de. Como ves, llegamos justamente a lo que queríamos tener, ¿cierto? Porque teníamos esto de aquí, que es lo mismo que está acá, pero tiene esto entre medio. Si tú tomas eso, tenías esto. Y si tú querés la podéis escribir de nuevo, sacando eso y colocáis.
Y ahí tú decís, por lo tanto, se generaliza para todo natural. ¿Cómo lo hicimos? Nuevamente lo mismo. Supusimos un caso y por medio de ese caso indujimos a su sucesor. Hicimos una inducción a su sucesor, obteniendo esto, ¿cierto? Generalizamos para todo natural. Eso. ¿Qué hora es? 4:36. 36, ya. Podríamos hacer uno. Yo creo que podríamos hacer uno. De este hay como varios igual en la guía, creo. Sí, hay varios. Ya, entonces. Vamos a hacer el de los cuadrados. ¿Ya? Esto lo voy a borrar. Bueno, también podría introducir todo otro término. Sí, podríamos introducirlo. Sí, lo voy a introducir porque se lo introduje a los dos. Aquí es de la suma telescópica, ¿ya? Que también sirve en algunos casos. Aunque tiene una definición más rara. ¿Ya? Pero la suma telescópica, mira, tengo cachado, son como telescopios antiguos que son como. Que tení. No sé, cachado como que a veces no se muestran cuestiones de pirata y como que sacan una cuestión y la extienden. Ya. A eso se refiere a telescópica, pero al revés. O sea, yo voy a tener una cuestión así y aquí. Aquí me va a quedar. Súper chiquitito. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Bueno, justamente la suma telescópica sirve para eso, para reducir términos. Aunque tiene una definición formal, que sería bueno que te la aprendieras, en el caso de que te salgan algunos juegos. De hecho, en la final de la Olimpiada Nacional había una telescópica, pero horrible. La primera vez que era horrible. Por eso. Pero era telescópica. Ya. Entonces, ¿cómo era este? Era ya. Tenía. Creo que incluso un problema así salió en una prueba de PSU. Sí, creo que sí. Ya, pero 1 partido de 1 por 2 más 1 partido de 2 por 3 más 1 partido de 3 por 4. Así hasta 1 partido de n menos 1. Y este sería el n menos 1 de n. ¿Sí? Esto tiene un valor, no me acuerdo cuál era, pero lo vamos a obtener. Ahora, la suma telescópica, pues las sumas telescópicas, por lo general son mucho de pillería. O sea, como yo veo esto y se desata todo. Como, no sé, yo veo ¿cómo te lo puedo decir? Pero como que yo me doy cuenta de algo tan de estúpido y a partir de ello yo desarrollo y obtengo la reducción de la suma telescópica. En este caso, 1. Tengo puro 1. ¿Ya? Aquí yo puedo escribir 1 como 2 menos 1. En el segundo puedo escribir 1 como 3 menos 2. En el tercero puedo escribir 1 como 4 menos 3. Aquí puedo escribir 1 como n menos 1, ¿cierto? N menos n se cancela, y ahí tengo 1. Y 1 puede ser escrito como n más 1 menos n. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reescribir cada fracción, cada término, de acuerdo a los denominadores, ¿cierto? Los factores que tiene el denominador. ¿Ya? Entonces en este caso tengo 2 menos 1 de 1 por 2 más 3 menos 2 partido en 2 por 3 más 4 menos 3 partido en 3 por 4. N menos 1 de partido en n menos 1 sí, por n.
más n más 1 menos n partido de n por n más 1. ¿Ya? Ahora, si tú tienes a más b dividido de c, esto tú lo puedes escribir como ac más a partido de c más a partido de c, a b partido de c, ¿cierto? Vamos a hacer eso acá. 2 partido del 1 por 2, ¿cuánto me va a dar? 2 partido en 1 por 2, ¿bueno? Sí, ¿ya? Menos 1 partido en 1 por 2, es un medio. 3 partido en 6, ¿cuánto me da? Un medio, pero más un medio, ¿cierto? Menos 2 partido en 6, ¿seguro? Sí, ¿cuánto es? Menos un tercio, ¿cierto? Menos un tercio. Este de acá, 4 partido en 12. Tercio, ¿cierto? Más un tercio. Menos, ahí tengo menos un cuarto, ¿cierto? Ahora sí, ya con n es más complicado, así que n partido de n menos 1 por n me da 1 partido de n menos 1. Ahora, menos n menos 1 partido de n menos 1 por n me da menos 1 partido de n. Y aquí si aplicáis lo mismo, ¿cierto? Aquí tendrías eso. Tendrías más 1 partido de n y tendrías menos 1 partido de n menos 1, ¿cierto? ¿Está claro lo que hay que hacer, no? Lo que sigue ahora, ¿qué voy a hacer? Si digo que es una telescópica que quiero achicar, ¿qué pasa con eso? Va a ser, se cancela. Entonces, este se va a cancelar con este. Este de acá se va a cancelar con este que está acá. El menos un cuarto se cancela con un término que está aquí, ¿cierto? El 1 partido de n menos 1 se cancela con un término que está acá. Estos dos se cancelan. Entonces, esta suma gigantesca que teníamos acá se nos resumió a 1 menos 1 partido de n más 1. Y eso se puede seguir simplificando, ¿cierto? Porque tenemos n más 1 menos 1 partido de n más 1. Eso va a ser igual a n partido de n más 1. ¿Ya? Ahora, ¿a dónde está el gran pero de las sumas telescópicas? Eso de ahí. ¿Por qué? Porque yo digo ya, yo tengo menos un cuarto y aquí va a haber un cuarto. Ya, pero ¿por qué? ¿Cómo sé realmente que se cancela? Realmente no lo sé, ¿cierto? Yo lo supongo. Y bueno, por lo menos, y si yo hago el otro, ¿cierto? Si yo extiendo, voy a tener, ¿cierto? Tengo menos un cuarto. Aquí tendría que tener el más un cuarto. Ahí, más un cuarto. Pero también se me va a generar el menos un quinto. Ahora, nuevamente, ¿quién me asegura de que aquí exista un más un quinto? ¿Cierto? En todos estos términos que están punteados, existe un más un quinto, ¿cierto? Esa es como la crítica que se le hace a la suma telescópica, pero ¿cómo se puede resolver eso? Por medio de inducción. ¿No? Entonces, este término que tenemos acá lo vamos a demostrar por inducción. Claro, me digo. Ya vimos que se cumple, ¿cierto? Veamos que se cumple. Le digo ya, n igual a 1 va a ser igual a 1 partido de 2, ¿cierto? Si n igual a 1 tengo 1 y aquí tengo 2. Entonces se cumple. Para n igual a 2, ¿cierto? Voy a tener esto de acá.
1 partido en 2 más 1 partido en 6. Y esto igual a 6 más 2 partido de 12 igual a 8 partido de 18, que es lo mismo que y yo dividido 4 dividido 4 2 partido de 3. Y claro, aquí yo dije que n es igual a 2, entonces n más 1 es igual a 3 y claramente si yo aplico esa fórmula desde hacer todo este desarrollo, obtengo lo mismo. Entonces, por caso sí se cumple, ¿cierto? Los casos sí cumplen. Los casos sí cumplen. Para n igual a k, ¿cómo sería? ¿Cómo sería para n igual a k? Acuérdate que decíamos que cuando tengo la suposición, simplemente lo que yo hago es de la enunciado o de la afirmación que yo tengo, bueno, de la fórmula en sí que yo tengo, reemplazo k por n, ¿cierto? ¿Cómo sería? Tengo n igual a k. Como me refiero, tú tenías esto, ¿cierto? Para n igual a k. Y voy a reemplazar k por donde tengo n. ¿Cómo sería? Bien. Ahora, yo quiero hacerlo para n igual a k más 1. ¿Cómo sería? Lo mismo, simplemente reemplazo el valor de n. Ahora, simplificado. Resuelve eso. Dice k por k más 1, ahí tenéis k más 1 por k más 2. Más 1 por k más 2.
esto es lo que tú tomaste como verdadero, ¿cierto? Y esto llega hasta acá. Entonces tú puedes reemplazar todo esto por esto, ¿cierto? ¿Sí? Porque claro, tú tenés, o sea, aquí bueno, aquí te falta todo ese, pero se entiende, ¿cierto? Está, todo eso está aquí. Entonces, tú, fíjate, toda esta suma, ¿cierto? Está aquí. O sea que esta, toda esta, contiene a esta. Por lo tanto, lo podéis reemplazar. Ya. Ahora, tú lo que quieres llegar es ahí, ¿cierto? Eso que tienes. Entonces tienes que trabajar esta data para poder llegar ahí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedes hacer? Entonces sería como la opción. Acuérdate que esto tú tenías uno. Tenías uno por uno. ¿Cierto? Entonces sería ahí. Perfecto. Ya no. Entonces, ¿qué es lo primero que tú puedes hacer con solamente esto? Esto no lo mueves, esto no dejarlo quieto. Esto tienes que trabajar. Fíjate en los denominadores, ¿qué pasa? Ya. ¿Qué le falta al primer término para tener el mismo denominador que el de acá? K más 2. Entonces puedes multiplicar por K más 2. ¿Cierto? Arriba y abajo, ¿cierto? Multiplicar por K más 2. ¿Qué obtienes? Ya. Ahora, desarrolla ese elemento. Ese elemento. Ya. ¿Qué voy a hacer? ¿Forma de qué tiene eso? Cuadrado. Ya. Entonces, ¿cómo queda? Y el denominador. ¿Qué tiene el denominador? Ya. ¿Voy a hacer algo más? Me acuerdo que decía que el cuadrado más. ¿Qué? No, no, pero. Espera, déjalo así. Pónganlo aquí. ¿Puede hacer algo? Aquí. Ya, simplifico. ¿Qué pasa cuando. ¿Qué va a pasar cuando simplifique? Ya pensé. La verdad. ¿Cómo va a quedar?
¿Y eso? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde estaba eso? Sí. ¿Qué era lo que querías llegar? Entonces, como llegaste al mismo resultado que querías llegar, se generaliza para todo. Sí, esto hay que ir practicándolo, ¿cierto? Es pura práctica. Y ir viendo, por ejemplo, esto, que a veces, por ejemplo, esto de aquí, te lo podría yo haber puesto directamente sin él, ¿cierto? Entonces después tú tendrías que haber hecho la descomposición, lo mismo que hicimos ahí, ¿cierto? No sé, porque yo tengo 1 más 2 más n, pero ya también eso lo puedes componer como n menos 1 más n. ¿Sí? Y a partir de eso hiciste el desligue, ¿cierto? Sí, ciertas prácticas. Las más complicadas son las de desigualdades, justamente porque tenéis que forzar prácticamente a obtener la desigualdad, pero no van más allá, por lo menos lo que yo he visto. No van más allá. Yo creo que eso podríamos ver por hoy día. ¿Qué hora es? 4:57. No, ya estamos bien. Entonces igual está bien, avanzaste harto igual yo creo. Ahora, como lo puse en el WhatsApp, en el Drive está el libro de Arrayán, ¿ya? Álgebra de Arrayán, que lo hizo Jimena Carreño, ella muy conocida en el ámbito de la creación de libros. De hecho, estos libros que regalaron el centro de los estudiantes, ¿cachaste que regaló unos libros? Hace un rato regaló unos libros al colegio. ¿Qué libros? Esto para estudiar, estos lenguajes, matemáticas. Sí, ya, esos mismos también, que se llaman los libros de Moraleja, que también está, sí, se llaman así, Moraleja, también están en el Drive, el de matemáticas por lo menos, está en el Drive, pero, ¿cómo se llama? También creo que es de Jimena Carreño. Entonces ella es conocida en el ámbito de creación de libros. Ella también tiene, no sé si a ti alguna vez te pasaron un libro de geometría amarillo, sí, un libro guatón de geometría, o a un hermano tuyo, no sé. Pero es un libro guatón amarillo que también es de Jimena Carreño, pero es de geometría. Ese libro yo traté de buscarlo en internet para subirlo al Drive, pero no lo encontré. Pero era amarillo, ¿y ese cuánto le entregaron? No, no sé, es que ese se lo entregaron a mi hermano. O sea, ¿Y tu hermano qué mi generación? hermano salió el año pasado cuarto, entonces por eso. Ah, entonces. Que podría haber sido, él me dijo que se lo entregaron como básico, pero bueno, igual no lo encontré, pero si lo buscáis, te puede salir. Pero también está, subimos al Drive el de Arrayán de geometría, también, que también tiene demostración y cuestiones. También podría practicar lógica, ¿cierto? Que es lo que el señor Fabián, que no entra mucho, pero hay algunos ejercicios de lógica. ¿Qué más podrías revisar? Esto del CEMAT, esos son como los más realizables que hay. Todavía como no me han pasado materia, igual no hemos podido así como introducirlos tanto más materia por temas de tiempo, por temas de conocimiento. Pero si tú podés tener tiempo, yo te recomendaría que empezaras por esto, ¿cierto? Y leyeras lo que son las primeras hojas del capítulo de teoría de números. Eso ahí, ¿cierto? Que también está en el Drive. Hay harto material en el Drive. Está incluso creo que está la prueba de este año en el Drive. Sí, creo que sí, la subimos. Entonces ahí tenía como material para trabajar, si la cuestión es trabajar. Sí, yo sé que, como les decía al Herrera, ¿tú cachai el Herrera? Sí, lo que sí. ¿Ya?
Bueno, se los dije a usted también la primera vez. El otro viernes pasado me pasó que no se me frustró mucho uno de primero. Estaba muy frustrado, se quería por ir, pero yo le dije eso, pues, de que esto es complicado, que no se debe frustrar porque finalmente si se frustra no va a llegar a nada. De hecho bueno, siempre se los digo, de que yo he visto más problemas resueltos de los que hago, ¿cierto? Y eso dice mucho. Sí, bueno, y creo que me frustro poco, entonces Sí, ahí me va. si tenéis que empezar a decir los ejercicios, si podéis irlo así, y si no, voy a hacer dos cosas. O lo dejáis ahí un rato y te olvidáis del problema, veis otro, no sé, da lo mismo, pero así otra cosa, y después vuelves al problema. Y si ya no te sale, vais a internet. ChatGPT igual sí. Sí. No,